Entonces tú piensa en este detalle. Psicológicamente tú estás dentro de los patrones que aprendiste. Entonces, tenemos que aprender a entender esos patrones como espacios de tiempo. Un espacio de tiempo. Un momento sería la definición de un espacio de tiempo. Los momentos compartidos con las personas que te ayudaron a entender quién sos desde tu pensamiento, o sea, que fueron creando tu identidad o te fueron ayudando a que crees tu identidad. Estamos adentro de las definiciones que nos han dado en esos momentos. Hola, bienvenida, bienvenido. Mi nombre es Ariel Maidana. Si estás en este video es porque te interesa trabajar desarrollo personal desde un enfoque de sostenibilidad. En esta lista de reproducción vas a encontrar una mirada, un enfoque que te puede ayudar, pero necesitas sintonizarte con la perspectiva desde la cual se va a hablar. Vamos a trabajar desde un concepto de traducción cultural. Entonces no estamos enfocándonos en desarrollo como normalmente lo veríamos en nuestra cultura. Estamos adoptando conceptos de una cultura diferente a la hegemónica que se toma como universal, pero que es una cultura en particular, vamos a decir, la cultura que acompañó el enfoque civilizatorio de los últimos 2 o 3 mil años, hegemonizando un relato y dejando como en el pasado cosas que son muy presentes en muchas otras culturas, ¿no? Entonces, cuando hablamos del desarrollo humano, estamos a veces enfrentando dificultades por no saber encontrar respuestas, porque no miramos en esas otras culturas que no han tenido los conflictos existenciales que en nuestra cultura están. Entonces, en el caso de la dualidad, como concepto dialéctico, como concepto de que hay dos polaridades que están siempre en fricción y en choque y que desde ellas sale una solución. Este enfoque de que hay una hipótesis, yo puedo presentar una hipótesis, yo puedo suponer algo, que si luego lo puedo mostrar se convierte en una tesis, y que esa tesis va a tener una resistencia por quienes piensen diferentes, va a ser la antitesis, y luego de toda esa fricción, hipótesis, tesis, antitesis, va a surgir una síntesis, ¿no? Entonces, de esta manera de fricción con la otredad, hemos desarrollado este modelo de vida que tenemos, pero que no responde a algunas preguntas existenciales que tenemos, porque enfocar la dualidad como un conflicto que genera una solución no es la única característica que podríamos enfocar para ver un potencial desarrollo. De la cultura natural de los pueblos de América, encontramos un saber milenario que, si lo podemos traducir e integrar, probablemente nos permita comprender holísticamente, y al comprender holísticamente salir de todos los problemas que tenemos por estar en un enfoque lineal de la realidad y de los problemas a solucionar o del desarrollo a conseguir. Entonces la falta de sostenibilidad se esfuma, se desintegra cuando tienes un concepto holístico de la realidad. Dicho esto, y habiendo hecho una introducción que te invita a dejar tus patrones de conducta intelectual, ¿no? Tus patrones de autopercepción y de percepción del entorno y de percepción del desarrollo en una tela de juicio en donde lo podamos observar. Entonces te estoy invitando a que hagas un análisis de tus creencias. Te estoy invitando a que tú creas en lo que sea que tú creas, pero que observes aquello que crees. Porque al observarlo puede que te des cuenta que hay una creencia limitante. Y para poder salir de esa creencia limitante es que observamos la creencia desde otra perspectiva, otra batería de creencias, por lo tanto otros paradigmas y, ¿por qué no?, otra cosmovisión. Si logramos observarnos desde una cierta
perspectiva que nos permite objetividad, nuestras creencias pueden ser modificadas por nosotros mismos. Ese es nuestro gran poder creativo. Y a eso apuntan estos videos. Para empezar, lo primero que vamos a trabajar es comprender que el conflicto que tenemos es la percepción de la identidad. Porque la identidad, para existir, se basa en identificaciones, y esas identificaciones son ya aprendidas desde lo ajeno, son incorporadas de lo ajeno, no son propias. Entonces, la diferencia que existe entre la identificación y la identidad va a tener a la conciencia siempre de un lado para el otro, intentando enraizarse en una verdad que siente que es compartida y a la vez siente que es misteriosamente propia. Por lo tanto, la búsqueda entre lo propio y lo ajeno es el gran conflicto de la identidad. Y como en lo propio y lo ajeno, nosotros generalmente no paramos a pensar demasiado en eso, pero no es algo cierto, sino que son simplemente proporciones de lo que nosotros comunicamos y de lo que nosotros aceptamos en una comunicación. Son proporciones de lo aceptable. Por ejemplo, cualquier relación es una situación compartida en la pertenencia y en la propiedad. Y cualquier conflicto que querramos resolver en una relación, y de más está decir que la vida es la relación, porque nos relacionamos desde lo que creemos ser con lo que creemos no ser. Y a medida que cambiamos el concepto de lo que creemos ser, cambia, por lo tanto, el equilibrio que retorna entre lo que creemos no ser y el canal comunicativo que llega a lo que creemos ser. Parece un juego de palabras, pero es que no nos ponemos a pensar en esto justamente porque damos por verdad y por hecho a creer que sabemos lo que somos y creer que lo demás está separado de nosotros. Y lo que vamos a analizar es cómo en realidad no es así. Desde otra perspectiva, podríamos pensar la vida sin separación, en la esencia. Entonces vamos a trabajar siempre el amor como esencia, y la relación entre lo propio y lo ajeno es lo que más vamos a estar investigando para poder llegar a una relación con la alteridad. La alteridad es la otredad. Una relación con la otredad que nos sirva en este nutrirnos constante entre unos y otros, compartiendo lo propio. El poder tener acceso a un poco de información que nos introduzca en dejar de enaltecernos en nuestra rigidez, que sería la rigidez de nuestro ego en realidad, que sería un pensamiento que cree saber lo que es y se identifica de manera sólida, firme, separándose de las otras cosas y luchando contra las otras cosas en esa separación. Bueno, creo que es más que fundamental aprender a ver estas cosas críticamente, porque si no, no hay sostenibilidad. ¿Qué clase de futuro sostenible podemos construir desde el ego competitivo? Si eso es lo que ha generado la falta de sostenibilidad ambiental, social, financiera, cultural, familiar, etc. Entonces, vamos a estar siempre tratando de encontrar cómo las cosas pueden pensarse de otra manera, y el autoanálisis nos puede llevar a la modificación de las creencias limitantes, de los hábitos limitantes y por lo tanto de las conductas, mejorando nuestra vida y nuestras relaciones. Bienvenidos entonces a esta serie de videos que, como parte de las capacitaciones que ofrece la Red de Pueblos del Sur, en este caso está liberada a todas las personas, libre en YouTube, para que todo el mundo pueda conocer de qué se trata el trabajo que la Red de Pueblos del Sur desarrolla, aunque el trabajo de la Red de Pueblos del Sur se hace con gobiernos municipales para tratar de tener un orden y una co-creación colectiva en todas las esferas que desde un gobierno municipal se abordan desde la intención de generar un desarrollo sostenible en nuestros estados, en nuestros gobiernos, que en el fondo es la realidad en la que vivimos. O sea, para salir de utopías y de estar en contra unos de otros, vamos aportando nuestro granito de arena al núcleo desde donde
todos estamos unidos, querramos o no, por la identidad social del pueblo en el que pertenecemos, ¿no? Entonces vamos a aportar desde ahí. En cada video vas a encontrar tareas que, si las quieres aplicar, luego en la descripción del video puedes encontrar un instructivo para que entiendas cómo trabajar tu perspectiva de pensamiento, ¿no? Pero te voy a invitar a que pienses en algo. Tenemos la ilusión de estar separados unos de otros. Es que cada quien, obviamente, tiene su propia realidad. Ahora, su propia realidad nace en haber tenido los padres que nos han formado desde un inicio, el vientre materno que nos ha gestado, la historia familiar del linaje del que venimos y el lugar donde nacimos, y todo eso nos condiciona para que veamos la vida desde nuestra propia realidad. Entonces tú piensa en este detalle. Psicológicamente tú estás dentro de los patrones que aprendiste. Entonces, tenemos que aprender a entender esos patrones como espacios de tiempo. Un espacio de tiempo. Un momento sería la definición de un espacio de tiempo. Los momentos compartidos con las personas que te ayudaron a entender quién sos desde tu pensamiento, o sea, que fueron creando tu identidad o te fueron ayudando a que crees tu identidad. Estamos adentro de las definiciones que nos han dado en esos momentos, definiciones verbales, momentos emocionales compartidos, que son definiciones emocionales, luchas, que son definiciones de defensa o instinto de pelea para defendernos y subsistir. Entonces veamos a todo como definiciones, y esas definiciones dentro de momentos, y esos momentos ayudándonos a definirnos que estamos siempre dentro de programaciones. Si tú te dedicas a reflexionar, vas a darte cuenta más profundamente de tu versión del mundo. Y lo que intentaremos en este primer video es llegar a vincularnos más con tu mundo que con el mundo. Porque a partir del siguiente video empezamos a profundizar cada vez más en algo que no vas a poder cambiar a los otros. Tú vas a avanzar y vas a querer que todos cambien y no van a cambiar. Nadie va a cambiar. Entonces tienes que aprender a centrarte en tu mundo, porque lo que puedes cambiar solo lo puedes cambiar en ti. Puedes cambiar cosas afuera también, sí, pero te va a costar mucha energía. Y quizás como los otros no desearon ese cambio, si tú dejas de hacer fuerzas, ellos lo retornan al equilibrio, que sería lo que había antes de que tú hagas un esfuerzo por cambiarlo. Por eso tú intenta cambiar tus hábitos limitantes, tus creencias limitantes en base a lo que tú buscas, ¿eh? Y eso solo lo vas a conseguir si tú te divides del mundo. De alguna manera empiezas a reconocer que tú percibes al mundo desde tus realidades y que debes trabajar eso, tu percepción del mundo, trabajar tu mundo. Bueno, dicho esto, entonces me despido agradeciéndote la presencia y será hasta el próximo video.